estructura de tierra que está embalsando agua, donde tenemos que minimizar el flujo de agua. Tenemos que minimizar el comportamiento de agua y de alguna manera canalizarlo de tal manera que podamos tener un sistema de drenaje en la parte exterior y poder hacer que el agua fluya, ¿no? Sin impactar tanto en el núcleo de la presa, ¿no? Muy diferente sería si el agua, en vez de pasar por aquí, el agua se vaya por acá, ¿no? Entonces, de ahí nomás podemos llegar a varias conclusiones. Una de ellas es qué tan importante es los materiales que están dentro de la presa, ¿no? Qué tan importante es el grado de compactación, qué tan importante es el diseño de los materiales que están dentro, en este caso el diseño de filtro, qué tan importante es hacer que el flujo de agua sea un flujo, no sea un flujo abrupto, que no genere piping, que no genere tubificación. Entonces, hacer que la línea freática que la línea freática superior, en este caso, ¿no? O la línea de saturación, como también se le llama, pueda fluir sin mayor inconveniente. Entonces, hay una serie de compuestos que es importante mencionar y obviamente que todo esto actualmente se ve reflejado en un modelo numérico. Ya, bueno, hace muchos años se dejó de reflejar esto a nivel analítico, entonces actualmente todo se genera en base a un modelo numérico, donde en el flujo, en este análisis, lo que más importa es definitivamente la permeabilidad del material, ¿no? Que el material sea permeable o impermeable, pero de alguna manera que tenga una conformación, la presa, que la línea freática pueda trabajar sin impactar negativamente a la presa. Bueno, siguiendo, entonces, a lo que voy, puse esta estructura, a lo que voy es que este es un resultado final donde tiene que ver mucho la conformación de los materiales internamente, tiene que ver mucho el análisis de permeabilidad de los materiales y tiene que ver mucho también, de alguna manera, el grado de saturación total de la presa, ¿no? Es como, entonces, por ejemplo, nosotros hacemos un diseño de filtro. ¿Por qué? Porque es como que no podemos pasar, pues, del día a la noche tan abruptamente, ¿no? Tiene que haber una tarde, un amanecer que de alguna manera haga que el comportamiento del agua sea viable, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles son los riesgos? Que si tenemos un material, por decir, de baja permeabilidad y pasamos a un material muy permeable, entonces lo que va a pasar es que las partículas en las condiciones de contorno intermedias van a empezar a fluir. Y eso es lo que no se quiere. Entonces lo que se quiere es un flujo bastante moderado. Ahora, para esto hay unos conceptos básicos que son unos conceptos a nivel de... La verdad que esto para mí es una combinación entre mecánica de fluidos y mecánica de suelo. Pero con fines de diseño obviamente es sumamente importante, ¿no? Entonces, primero tomar ciertos criterios, ¿no? Así como cuando analizamos pues la volumetría y la gravimetría, ¿no? Todas las fórmulas de volumetría y gravimetría parten de que pues el aire no pesa, de que el agua es incompresible o el sólido es incompresible. Lo mismo pasa aquí, o sea, todo este comportamiento parte de una teoría, y esa teoría, por decir, en principio, la estructura del suelo es rígida, el suelo no sufre deformaciones, ¿no? No es parte de este análisis, en este caso, no es un análisis tensión deformación. Como les dije, prácticamente vamos a analizar la línea freática, ¿no? El flujo. Después, es válida la ley de Darcy, por lo tanto estamos analizando un flujo laminar, número Reynolds menor que 1. Entonces, definitivamente nosotros tenemos, en este caso, analizamos una variación de carga, que es una carga final menos una carga inicial. Entonces, la variación de carga total en dos puntos determinados es lo que genera el movimiento del agua, ¿no? Es lo que genera el movimiento. Entonces, bueno, más adelante vamos a ver unos gráficos
Y otro punto importante como conceptos básicos es la permeabilidad del suelo, ¿no? La permeabilidad del suelo, y bueno, y continuamos con la ley de Darcy. En este caso, partimos también de que todos los suelos y rocas, de alguna manera, permiten esta condición, ¿no? Satisfacen esta condición de tener un grado de permeabilidad. O sea, a lo que voy es que no vamos a considerar una permeabilidad cero, no vamos a considerar una permeabilidad nula. Sabemos, pues, una permeabilidad 10 a la menos 7, en un core, en un núcleo arcilloso, 10 a la menos 8, pero definitivamente no vamos a decir es totalmente impermeable. Otro tema es el flujo de agua a través de una sustancia permeable, bueno, está gobernada por esta fórmula empírica, que es, de alguna manera, la velocidad de descarga, que está representado por el Ki. Ki es la conductividad hidráulica, o lo que es la permeabilidad, y el I es el gradiente hidráulico. Definitivamente, el gradiente hidráulico, la fórmula indica que es el gradiente hidráulico, como ustedes saben, el gradiente hidráulico es una variación de carga entre la longitud, ¿no? Entonces, si para que haya movimiento, la variación de carga, tiene que existir una variación. Entonces, para que el gradiente hidráulico sea cero, prácticamente no debería haber una variación de carga total. En este caso, y esa es la importancia del gradiente hidráulico, ¿no? Cuando hay una variación de carga total, esto prácticamente el L es constante. Hay una variación de carga total, entonces el gradiente hidráulico tiene un valor. Y si es cero, estamos hablando de un mismo punto equipotencial. Y después, bueno, analizamos también el caudal. El caudal es KIA, como la marca de autos. KIA, K es la permeabilidad, I es el gradiente hidráulico y A es el área. Y definitivamente, ¿en qué nos interesa el caudal? Por ejemplo, en un resultado, que este sería el resultado, no nos interesa el caudal, por ejemplo, el modelo numérico nos indica, nosotros podemos determinar en qué zonas necesitamos el caudal. Y definitivamente, pues, necesitamos evaluar el caudal de salida de agua. O sea, definitivamente necesitamos evaluar el caudal aquí. No nos interesa tanto el caudal interno. Internamente nos interesa el comportamiento del agua, que impacte lo menor posible en la presa, pero sí nos interesa el caudal de aquí para poder nosotros hacer un diseño hidráulico acá, de una estructura hidráulica que pueda conducir el agua sin afectar a toda la estructura global, ¿no? Bueno, siguiendo con el análisis o los conceptos básicos, hablamos de los permeámetros, ¿no? Que de alguna manera nos permiten, porque en esos softwares, que por ejemplo en este caso es el SIP, el software, ¿cuál es el input? El input principal, se podría decir, es la permeabilidad de los materiales. Entonces, la permeabilidad de los materiales, nosotros analizamos la permeabilidad de carga constante, que es para materiales, en este caso, gravosos, ¿no? Tenemos el permeámetro de carga constante, y en este caso es para materiales gravosos, por decir, pasado que quede retenido en la malla número 3, no, puede ser materiales arenosos también, pero no vamos a colocar en un permeámetro de carga constante un material arcilloso, será para que se quede mucho tiempo esperando un resultado, porque finalmente lo que nosotros hacemos es colocar agua y vamos a tener la lectura final, ¿no? Con respecto al tiempo. Entonces, imagínense si colocamos acá un material arcilloso, prácticamente el agua va a llegar y la arcilla es de una permeabilidad muy baja. Entonces vamos a esperar mucho tiempo para que empiece a pasar el agua, si es que llega a pasar. Entonces, definitivamente, el permeámetro de carga constante es únicamente para materiales gravosos, granulares, pero arena gruesa o grava. Después analizamos el permeámetro de carga variable, donde aquí ya estamos analizando otro tipo de estructura, otro tipo de material.
porque finalmente lo que estamos analizando son los materiales. Entonces, el permeámetro de carga variable, acá ya estamos evaluando los materiales finos. Este sí aplica para materiales finos, ¿no? Y bueno, esto es prácticamente, muchos de ustedes saben, es como si fuese un triaxial, ¿no? Trabajamos mucho con los gradientes hidráulicos y finalmente los materiales, este permeámetro de carga variable, sí nos podemos tener resultados de 10 a la menos 6 centímetros por segundo, 10 a la menos 7, 10 a la menos 8. Y acá alguien puede decir, ¿y acá por qué no podemos colocar un material gravoso? Definitivamente, pues la estructura, la dimensión del equipo de permeámetro de carga variable es pequeña, es como si fuese un triaxial. Entonces, es netamente para film. Entonces, nosotros ya podemos más o menos tener una idea de cómo son los materiales, de los diferentes tipos de materiales y los diferentes tipos de análisis que debemos hacer a cada material, ¿no? Con los equipos que corresponden. Bueno, en este caso, bueno, acá continuamos con lo de carga variable, que es igual al anterior. Ya, en este caso, por ejemplo, aquí bueno, mencionamos a la ley de Darcy, y también hay una serie de valores empíricos. Si alguien de repente no tiene, definitivamente estos valores lo podemos adoptar siempre y cuando tengamos pues una ingeniería muy conceptual o una ingeniería referencial, ¿no? No vamos a utilizar esto para ingeniería de detalle porque no aplica, ¿no? De ahí tendremos que utilizar ensayos. Pero para una ingeniería conceptual o para tener una idea de los valores que podemos obtener, existe esta tabla empírica, donde más o menos, estos son gravas, donde más o menos podemos clasificar los materiales de acuerdo, la permeabilidad, perdón, de acuerdo al tipo de material, ¿no? De estas tablas hay una serie de tablas. Hay algunas donde colocan los diámetros de la granulometría, porcentajes pasantes, y en base a eso también obtienen la permeabilidad. Pero como les digo, son valores referenciales. Ahora, definitivamente, acá, bueno, hacemos una acotación, pues que la velocidad es media. Lo que pasa es que, por ejemplo, si nosotros analizamos el permeámetro de carga constante, ¿no? O nosotros tenemos una salida de agua. Entonces, en las condiciones de contorno es donde posiblemente se generen velocidades atípicas, ¿no? Tenemos una velocidad media, pero posiblemente acá, ¿no? En el contorno con el material, tengamos una velocidad muy diferente a la que estamos obteniendo. Lo mismo pasa en las tuberías. Entonces, lo mismo pasa en los canales también, ¿no? O sea, nosotros por lo general analizamos y trabajamos con la velocidad media, no tanto con las velocidades, y es la que representamos, ¿no? Pero tenemos que saber y tener bien claro que las velocidades, hay velocidades, en este caso, de contorno, y esas velocidades, pues, tienen otro valor, definitivamente, ¿no? Entonces, por eso acá mencionaba, las velocidades medias son casi siempre laminares en los límites y en el centro, ¿no? Aun cuando ocurran variaciones durante su trayectoria. Bueno, acá lo que está diciendo es que prácticamente el flujo en este caso es laminar, pero sí es bueno tener en cuenta que las velocidades, pues, en los contornos no son representativas, ¿no? En el régimen laminar, las camadas se mueven en relación unas a otras siguiendo una línea de flujo. Claro, exacto. Esto es algo que ya se sobreentiende, pero es bueno saberlo, ¿no? En un flujo laminar, definitivamente, pues las líneas de flujo no son paralelas, pero es un resultado más digerible, manejable, se podría decir. En el caso turbulento, sí es un resultado más caótico, ¿no? Como se ven en las figuras. Bueno, otro tema importante. Este gráfico a mí particularmente me gusta mucho, es sacado del libro del Cedar Green, que ha tenido varias actualizaciones. Bueno, esta es una ya antigua, pero se mantiene. La curva es muy parecida, que estamos hablando sobre el impacto de la velocidad, ¿no? De la viscosidad, perdón, con respecto a la temperatura, ¿no?
y esto definitivamente influye en la velocidad del agua, ¿no? Ahora, el fenómeno de capilaridad realmente sí es importante el fenómeno de capilaridad, ¿no? Yo sé que cuando alguien lo lleva en la universidad o en algún curso, a veces es un poco tedioso el tema de las fórmulas de capilaridad, la tensión superficial, los meniscos, pero realmente pues en la práctica se ve reflejado, ¿no? A veces cuando instalamos piezómetros, en las poropresiones negativas, se ve reflejado esto, ¿no? Prácticamente las poropresiones negativas es como cuando ustedes toman pues un sorbo en una Coca-Cola y es como queda la cañita, ¿no? Entonces tiene este comportamiento. Entonces nosotros decimos fenómeno por el cual el agua se eleva por encima del nivel freático, bueno, un comportamiento similar a los tubos capilares, ¿no? En contacto con el agua. Donde acá tenemos el agua y esto es lo que se llama los meniscos, ¿no? Acá, bueno, tenemos esta figura donde está relacionada la tensión superficial y tenemos la tensión superficial con respecto a la temperatura. Acá lo importante, y acá lo que mencionábamos, ¿no? La máxima succión capilar está relacionada a la poropresión negativa, ¿no? Debajo de la presión atmosférica. Y aquí, al igual que en el anterior caso, ¿no? Estamos hablando, pues, de una zona de saturación. Saturación, así como nosotros sabemos, pues, la saturación está ligado a la zona del volumen de vacíos, ¿no? O sea, nosotros tenemos sólido, tenemos aire y tenemos agua, ¿no? La saturación es prácticamente cuando la parte que se denomina de aire, son los vacíos, se llena de agua. En este caso, está relacionado a eso, ¿no? Saturación 100% y no saturada 100%. Y en este caso, bueno, y totalmente diferente a la condición de humedad, ¿no? Que de alguna manera tienen cierta relación, pero son conceptos diferentes, ¿no? La humedad está relacionada al peso, y en este caso está relacionada a los volúmenes. Y aquí, bueno, según este cuadro, también tenemos valores típicos de las alturas de capilaridad, ¿no? En función al tipo de suelo. También es interesante este cuadro, en función a la grava, en función a la arena fina, a la arcilla, limo, ¿no? Y bueno, acá también es importante mencionar, pues, cuando hay una condición de contacto, ¿no? Una condición en contacto entre dos partículas, ¿no? Por ejemplo, especialmente en las arenas, cuando a veces ahí viene la teoría, pues, de lo que es la arena, la humedad aparente, ¿no? Que es de las arenas. Simplemente es una condición de la capilaridad entre dos granos de arena, pero ese es un fenómeno de capilaridad. Entonces, aparentemente la arena tiene una plasticidad, pero realmente no la tiene, ¿no? Entonces, es el fenómeno, pues, de la humedad aparente, pero está relacionada definitivamente la humedad aparente a la cuña de capilaridad de contacto entre dos granos, ¿no? Hay un fenómeno de capilaridad acá también, ¿no? Y acá también se puede ver, ¿no? Esta es la presión de contacto, esta es una partícula, esta es otra partícula, y acá tenemos la cohesión aparente, ¿no? La cohesión aparente. Esto de aquí es una fórmula, ¿no? Que está relacionado al diámetro de las aberturas, ¿no? Del pasante, del pasante del 10% al cuadrado por 100 y podemos obtener la permeabilidad. Como le dije, todos los cuadros o los gráficos que se están presentando son valores muy referenciales, en algún caso que se quiera tener algún resultado. Y bueno, acá ya analizamos el índice de vacíos, que también tiene que ver. Lo que pasa es que ahorita estamos analizando el índice de vacíos, pues es una relación de vacíos, pero la relación de vacíos es el vacío y el agua. No tiene nada que ver con el sólido aquí. En este caso indicamos valores, materiales poco compactos presentan valores de resistencia al corte más bajos y valores de compresibilidad más altos. Lo que pasa es que de alguna manera la humedad
también está relacionada, pues cuando estamos haciendo, por ejemplo, un QA, ¿no? Muchos de ustedes les ha pasado, y tienen un porcentaje de humedad muy alto, están en 20, por decir 18, 25, no van a llegar al grado de compactación, ¿no? Y eso está relacionado también al procto, ¿no? Por más que quieran, por más que apisonen, hagan 10 pasadas, hagan lo que quieran, igual no van a llegar. Entonces, de acá lo que estamos viendo es la importancia que tiene la importancia que tiene el agua, ¿no? Porque finalmente, como ustedes saben, lo que estamos analizando nosotros, si hacemos un diagrama de fases, nosotros tenemos, este es el sólido, este es el aire y este es el agua, ¿no? Entonces, y esto es el volumen de vacíos, ¿no? Vacíos. Entonces, prácticamente lo que estamos analizando nosotros es esto. Y todo lo que tiene que ver en este caso con el flujo bidimensional o unidimensional, llámelo como quiera, estamos hablando de esto. Ahora, unidimensional, ¿dónde lo vemos? Porque también es una teoría. Unidimensional lo vemos, por ejemplo, en el permeámetro, ¿no? En el permeámetro de carga variable, carga constante, ese es un flujo unidimensional. Flujo bidimensional lo vemos en las presas, en la línea de saturación. Y bueno, de aquí mencionamos también pues el efecto de la composición química, ¿no? De la composición química, como alguna vez escuché a un expositor, ¿no? La importancia de la mineralogía en la geotecnia, en la mecánica de suelo, ¿no? Y bueno, acá también vemos pues la importancia de la composición química, si lo podemos llevar a la parte de mineralogía, la importancia en el coeficiente de permeabilidad, ¿no? Puede variar desde 10 a la menos 6 hasta 10 a la menos 9. O sea, definitivamente un material limpio, entre comillas, y un material con una composición química de alguna manera, una composición química que de alguna manera impacta en el material, va a hacer que la permeabilidad se varíe, ¿no? O sea, a veces uno se concentra netamente en la clasificación SUBS, ¿no? Pero hay otros efectos. A veces alguien dice, oye, pero es el mismo material. Sí, es el mismo material, pero este material de alguna manera tiene pues otras características, tiene agentes químicos, ¿no? Como lo que pasa con el relave, ¿no? El relave finalmente es un material súper variable en su composición, en su resistencia. O sea, es un material sorprendente porque uno no sabe lo que va a encontrar, ¿no? Muchas veces. Entonces, y el relave nosotros lo analizamos como un suelo, pero realmente no es un suelo como tal. O sea, no es un suelo natural, es un material que ha sufrido un proceso en planta, ha sufrido todo un proceso químico, pero lo analizamos nosotros como suelo. Pero esas variabilidades del relave, cuando hacemos, por ejemplo, SPTs o ensayos de veleta o ensayos de paleta, esas variabilidades del relave, tiene que ver mucho con la composición química, ¿no? O sea, no minimicen esto. Hay tesis referente a la composición química en los suelos, ¿no? Y bueno, ahí en la estructura del suelo, realmente esto tiene un impacto menor, ¿no? A la estructura molecular del suelo, que está de alguna manera relacionado, referenciado en el AMBE, que es un libro muy conocido por todos nosotros, que también tiene un impacto en la permeabilidad de la estructura, ¿no? Estructura floculada. Pero definitivamente para mí, si queremos considerar un agente adicional, un agente que de alguna manera impacta y a veces no le tomamos interés, es a la composición química, ¿no? A la mineralogía. Bueno, aquí, vamos a analizar un poco más el flujo bidimensional. Lo que he querido es poder hacer referencia a todos los elementos que están relacionados a este análisis, ¿no? A la permeabilidad, al flujo laminar, al volumen de vacíos, al índice de vacíos, perdón, en este caso al volumen de vacíos, ¿no? Todo lo que se mueve aquí es lo que nos interesa a nosotros, todo lo que se mueve dentro del volumen de vacíos, que es la conformación de aire y el agua que está dentro de, ¿no? Y la importancia también que tiene, en este caso, redundando la composición química,
y la importancia que tiene también el tipo de material, ¿no? Y obviamente que a eso le vamos a sumar más cosas, le vamos a sumar el grado de compactación, etc. Bueno, esto sí es importante, mencionar que una red de flujo es un sistema de tendencias cuadradas. ¿Por qué tendencias cuadradas? Porque realmente no son cuadrados los que se forman, ¿no? En muchos textos afirman, pues, indican cuadrados, pero no podrían ser cuadrados, ¿no? O sea, son tendencias cuadradas o rectangulares formados a la intersección de las líneas de flujo y líneas equipotenciales, ¿no? Entonces, si nosotros, a ver, perdón. Si nosotros analizamos las líneas de flujo, prácticamente nosotros estamos analizando esto. Estas son las líneas de flujo. 1, línea de flujo 2, línea de flujo 3. Esta es la línea de flujo, como su nombre lo dice, son las líneas que le dan movimiento, ¿no? Pero tenemos las líneas equipotenciales, que es la equipotencial 1 y es la equipotencial 2, ¿no? Entonces, estas equipotenciales, como su nombre lo dice, está relacionado a las cargas totales, a la carga de presión, más la carga de elevación, más la carga de velocidad. Ahora, que la carga de velocidad se considere cero o se considere que tiene un menor impacto es otra cosa, pero sí existe, ¿no? Entonces, esto de alguna manera está relacionado a las cargas totales y por ende a la carga de presión, más la carga de elevación, más la carga de velocidad. ¿Ok? Entonces, nosotros prácticamente aquí ya hay un flujo bidimensional. ¿Por qué? Porque acá tenemos una red. Es una red de flujo, un sistema de tendencias cuadradas rectangulares. ¿Por qué? Porque el movimiento ya se hace en este cuadrado, ¿no? O sea, si nosotros lo profundizamos, estamos analizando esto, ¿no? Esto. Entonces, si nosotros tenemos un valor A, un valor B, un valor C, un punto D, entonces el movimiento prácticamente se va a dar de A hasta B, ¿no? Si nosotros hablamos esto, porque este equipotencial acá tiene una carga total igual en toda esta trayectoria. Este de acá tiene una carga total en toda esta trayectoria. Entonces, para que haya movimiento tiene que haber una variación. Y esa variación es la que existe acá, ¿no? Esta es la variación. Entonces, cuando nosotros hablamos, este es un L del gradiente hidráulico, nosotros decimos que es una variación de la carga total entre L. Y es por eso que nosotros, para que se forme la red de flujo, prácticamente tiene que existir este tramo físico, ¿no? Que es la variación de carga total. Carga total 2 menos carga total 1 entre L. Y este L es esta longitud. Por eso, y este es el gradiente hidráulico. Por eso nosotros decimos que el gradiente hidráulico es igual a 0, estamos asumiendo, no estamos saliendo de esta línea, sigue siendo una sola. Entonces no hay movimiento. Bueno, hablamos sobre, ahora, para hacer esta red de flujo, porque finalmente el programa, el software, el zip o cualquier, creo que el slide también tiene una aplicación para calcular las líneas de flujo. Todas están relacionadas pues a soluciones numéricas, ¿no? Pero existen soluciones analíticas que se veía hace mucho tiempo, y igual que soluciones gráficas, ¿no? Claro que actualmente no se usa, nos demoraríamos, creo, en lo que nos demoramos en el zip, no sé, pues en 5 minutos, en el otro, analizándolo analíticamente o una solución gráfica nos demoraríamos 4 días, 5 días, ¿no? Y eso, finalmente es, pero es bueno saber, ¿no? Es bueno saber cuál es la raíz. Acá, bueno, todo lo que está aquí, prácticamente acá está un poco más bonito. Entonces, esto es prácticamente lo que hace el movimiento. Esta es una red, ¿no? Esta es una red de flujo. Entonces, en este caso, la carga total en A y la carga total en C es la misma, la carga total en B y la carga total en D es la misma, y el caudal, entonces, ahí es cuando recién hay movimiento, entonces es cuando recién existe caudal, ¿no? Porque tenemos la permeabilidad del material, que ya lo analizamos ya sea con el permeámetro de carga variable o carga constante. El gradiente hidráulico,
que es un cálculo interno que se hace, pero ya saben cómo es, ¿no? El gradiente hidráulico no es otra cosa que la variación de la carga total entre L, y este es L, y el área, ¿no? Que es el área de esta zona. Entonces, cuando esto realmente tenemos estos valores, nosotros podemos recién determinar que tenemos un caudal de flujo. Ahora, este caudal de flujo es el caudal de flujo aquí, ¿no? Pero no quiere decir que sea el caudal de flujo acá. Entonces, ¿qué puede hacer que el caudal de flujo varíe? No es una pregunta que se puede hacer, ¿no? O sea, no todo si todo fuese esto un enmayado de las mismas características, entonces sería un flujo continuo, un flujo, se puede decir, homogéneo, pero ¿qué puede hacer de que en este cuadro este caudal varíe? Lo que hace que este caudal varíe, ¿qué son? Cuando tenemos una estructura en la presa que tiene diferentes materiales con diferente permeabilidad. Entonces, ¿qué pasa? La permeabilidad ya varía, ¿no? Si tiene una diferente permeabilidad, la permeabilidad varía, el gradiente hidráulico posiblemente también cambie y el área también cambia. Entonces, prácticamente, si acá tenemos un caudal, en el siguiente caso que tengamos otra permeabilidad, va a variar. O sea, el mayor impacto es la permeabilidad. Y eso pasa cuando tenemos, por ejemplo, en una presa, tenemos un material de transición, o un material, claro, un material de transición, un material de filtro, y de ahí pasamos a un material de baja permeabilidad, ¿no? Lo que se le llama el core, ¿no? El núcleo. Entonces, ¿qué pasa? El comportamiento, pues, si tenemos así, entonces es lo que internamente pasaría, por decir, si tenemos este core aquí, entonces prácticamente va a ser que el agua venga así, y como acá tiene una permeabilidad más baja, tenga este comportamiento, ¿no? Entonces, este comportamiento de acá, que venga así, o este comportamiento de acá, que venga así, o este comportamiento que venga así, ese ya es parte del diseño, ¿no? Ese ya es parte del material que vamos a utilizar, del estudio de cantera, o sea, todo va jalando. Entonces, en base a eso ya nosotros empezamos a diseñar y a hacer este cálculo que sea el más viable. Y por ende calculamos acá el caudal y la estructura, si fuese necesario, porque de repente esto se va por abajo y se puede manejar, entonces hacemos una estructura de recepción aquí, ¿no? Entonces, este es el comportamiento. Entonces, ¿por qué pasa esto? Alguien me dice, ¿por qué pasa esto? Por los materiales, ¿no? Entonces, ¿y esto a qué me llama? Esto me llama a un diseño de filtro, a un diseño de los materiales de la presa, que es una teoría, ustedes lo pueden buscar en los libros, filter design, diseño de filtros, como sea, y hay una serie de diferentes criterios. Hay hojas en Excel. Bueno, este es un poco para hacer historia, ¿no? Sobre las redes de flujo. Teorías que se hablan desde Dupuy, desde 1800, 1900, etcétera. Estas son teorías analíticas que es bueno saberlas, que bueno, que por ejemplo acá en Casagrande dependía pues si el ángulo de la presa era mayor a 30 o menor de 30, utilizábamos otro. Este es algo que ya no se usa, pero bueno, como teoría, como concepto, es bueno al menos mencionarlo. Soluciones de gráficas con redes de flujo es como si no utilizáramos el AutoCAD y hacemos con Rotring un plano, ¿no? Igualito, es cuando se diseñaba la red de flujo, pero a mano, ¿no? Con sus cálculos, haciendo las líneas de flujo, tomando las dimensiones, en función a lo que va resultando, porque eso te va variando. Y la numérica, que es programas computacionales, que es lo que hacemos ahora. Ahora, yo siempre pienso, pues, que los programas computacionales, finalmente, pues, en realidad, cualquier persona puede colocar datos y dar varios clics, pero otra cosa es saber qué es lo que realmente se está haciendo, qué datos se están colocando, poder interpretar, poder manejar las condiciones de contorno. Eso es muy interesante. Entonces, bueno, este es a nivel analítico, ¿no? Este es cómo se va comportando el flujo. Aquí también, ¿no? Este es cuando a veces pasan, bueno, dos líneas de flujo vecinas. Esto es lo que realmente hace el programa y definitivamente nosotros no vamos a hacer, ¿no? Es considerar ya, pues,
a nivel integrales, a nivel derivadas, que eso es bueno saberlo. Ahora, medio, bueno, acá hay una corrección, medio isotrópico, que es de Kx igual a Ki, pero yo les pregunto, pues, y anisotrópico es cuando el Ki es diferente al Kx, ¿no? Pero finalmente en las presas, realmente se utiliza más un medio anisotrópico, ¿no? Porque de tanto compactar, la permeabilidad en el eje X y en el eje Y es diferente. Ahora, este gráfico se ve un poco el comportamiento, ¿no?, de los materiales, el comportamiento del flujo, pero ya con los materiales, con diferentes tipos de conformación de los materiales. Por ejemplo, que el core está en este lado, ¿no? Entonces la línea de flujo viene, acá está el agua, ¿no? Entonces la línea de flujo viene aquí, acá baja y fluye. Bueno, estoy ya. Y en este caso, perdón. En este caso, acá también, dependiendo de la conformación, tiene otro criterio. Y acá a veces, no sé si ustedes han visto, y seguramente muchos de ustedes se preguntan, oye, en esta presa el diseñador ha considerado esta estructura interna, ¿no? En esta presa, bueno, el material de filtro se va más para la derecha, acá aparece una L, acá aparece una, no sé, a veces tiene figuras un poco raras, ¿no? Hubiera querido traerlos, pero el tiempo también que disponemos no es mucho. Entonces, esto finalmente, ¿por qué se hace eso, no? O sea, no hay un estándar, se podría decir. El estándar lo ponen ustedes, pero siempre y cuando el estándar está relacionado lo ponen ustedes, pero el objetivo es que el comportamiento de la línea de saturación o el comportamiento de la línea de flujo sea un comportamiento adecuado y que prácticamente garantice la estabilidad de la presa, ¿no? Ahora, esto aparentemente pues son tres bolitas y una bolita en el medio, ¿no? Pero implica cómo es que se genera el flujo, cómo es que se genera, por ejemplo, en las transiciones, ¿no? Nosotros tenemos un material, por más que tengamos un diseño de filtro y tenemos un material de transición, a veces en los contornos pasa que pequeñas partículas se colocan entre las partículas más grandes, ¿no? Entonces, eso es lo que se quiere reflejar acá, ¿no? Esa prácticamente es una condición de contorno que a veces hacemos nosotros un flujo, un diseño de filtro para que no pase, pero a veces este es el comportamiento que tiene, ¿no? Este gráfico a mí me pareció interesante. Este gráfico es del Cedar-Green, un libro muy bueno. Entonces, prácticamente acá nosotros, prácticamente acá nosotros vemos el material, ¿no? El suelo, y acá tenemos el material de filtro, ¿no? Entonces nosotros vemos cómo se genera, en este caso, este enmayado, ¿no? Que es el suelo de aquí que ha migrado al filtro y se genera este contorno, ¿no? Y estas son partículas que quedan entrampadas de alguna manera en este filtro. Entonces, imagínense cuando nosotros no hacemos un adecuado diseño de filtro, esto es un caos, ¿no? Y la idea es que en el contorno se puede hacer esto, o sea, se genere esto, pero en una mínima banda. Cuando esto se genera en una mínima banda, excelente, no hay problema. Pero cuando esto se genera en una banda más amplia, entonces prácticamente estamos generando un caos, pues, posiblemente exagerando, pues se puede dar algunos problemas de piping, ¿no? Dependiendo de las características del suelo, problemas de tubificación. Ustedes saben que tubificación es como si pusiéramos un tubo atravesado y percola los materiales y los materiales fluyen dentro de ese tubo, ¿no? Entonces definitivamente eso inestabiliza cualquier presa o cualquier estructura de tipo un terraplén. Entonces acá nosotros hablamos pues del contorno, ¿no? Antes de la estabilización de la filtración. O sea, esto va a pasar. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hacemos un diseño de filtro adecuado? Esto se estabiliza, ¿no? Entonces esto ya se forman como que un material, otro material y un material de transición en el medio.
por más que este sea un material de transición entre otro material y este, pero en cada contorno siempre se va a generar esto, ¿no? Entonces, lo que yo quiero transmitir acá es lo que es importante, porque lo que yo quiero transmitir es la importancia que tiene el hacer un diseño de filtro, en que a veces alguien se puede, en lo que pasa a veces cuando pones dos materiales y no lo has analizado, ¿no? Y la importancia que tiene cuando realmente se hace un análisis adecuado del diseño de filtro y los materiales tienen un comportamiento y adecuado, ¿no? A nivel de flujo. Ahora, ¿dónde se ve esto? Por ejemplo, cuando se instalan los piezómetros, ¿no? Cuando se hace la instrumentación piezométrica, ahí nosotros vemos, pues, oye, está muy bien, ¿no? El nivel de agua debe estar por aquí, según mi diseño, más o menos, más o menos, está perfecto, ¿no? Pero si a veces nosotros imaginamos, pues, que el agua debe estar por acá, colocamos un piezómetro y el agua, pues, nos vemos con sorpresas de que la carga de presión está más alta, entonces ahí vienen los problemas. Esto, bueno, es una imagen más o menos de cómo se vería físicamente, pues, una estructura en función a las aberturas, ¿no? Bueno, aquí hablamos ya de flujos confinados bidimensionales, ¿no? Acá es un poco de términos. Acá se están generando, por ejemplo, unas líneas de flujo, unas líneas equipotenciales, una línea de flujo. Y esto, la verdad, esto es muy interesante, este gráfico. ¿Por qué? Porque esto finalmente es el comportamiento del agua. Obviamente que si alguien ve esto se asusta, ¿no? Este es a nivel de teoría, pero si alguien si ve esto se asusta, porque esto quiere decir que el agua está atravesando, pues podría decir el 93% de la presa, ¿no? Y eso sí sería un problema. Ahora, esto de aquí es la línea de saturación. Esto de acá, entre B y C se le llama la línea de saturación. Siempre es bueno saberlo. Y esto de acá es la línea libre, es la línea, es el espacio entre C y D, donde, o sea, entonces lo que nosotros queremos es que la línea libre sea lo menor posible. Si la línea libre es muy amplia, entonces ahí estamos críticos, ¿no? Acá esto lo puse un poco para que sepan los términos técnicos que se adopta, pues, a ese tipo de líneas, ¿no? Bueno, en este caso es un flujo entre dos partículas que a veces teóricamente lo analizamos así, pero realmente, pues, su comportamiento es variable, ¿no? En este caso ya estamos hablando de la anisotropía. O sea, en este caso de la anisotropía, nosotros tenemos que mencionar, pues, que ya no vamos a analizar un KX y un KI iguales, sino acá estamos analizando un KX diferente al KI, ¿no? Entonces ya son otros criterios, otras fórmulas. Pero ¿qué es lo que hace esto? Esto hace, pues, que la variabilidad de las líneas, ¿no? De la línea de flujo. O sea, todo esto de aquí impacta. O sea, lo que quiero mencionar es todo el trasfondo que hay después del análisis que se hace. Entonces, acá, por ejemplo, este gráfico también es interesante porque esta es la red de flujo bidimensional de medios anisotrópicos, ¿no? Por ejemplo, miren, esto es un medio isotrópico donde el KX y el KY es igual, ¿no? Entonces, a veces acá le hacen una estructura, a veces, no sé si han visto en las presas, acá le hacen una estructura de captación, ¿no? Y de acá fluye. En este caso y a veces hay estructuras más grandes todavía, o más pequeñas, dependiendo. Pero en este caso ya tenemos que la permeabilidad horizontal es 4 veces la vertical. Entonces, ¿cómo impacta? Impacta de esta manera, ¿no? La línea de flujo está tendiendo más hacia la línea libre, ¿no? Y en este caso, hacia afuera en este caso, y en este caso, bueno, vamos aumentando. Entonces, ¿qué conclusión podemos llegar, no? Que en este caso, cuando aumenta más el valor cuando hay mayor diferencia entre estos valores, pues la línea de flujo tiende más a colocarse aguas abajo, ¿no? De la presa.
Entonces, esto también hay que cuidar, ¿no? Entonces, acá prácticamente estamos diciendo que como si fuese la permeabilidad horizontal es 4, y 4K, por decir, y la permeabilidad vertical es 1, ¿no? ¿Y eso por qué pasa, no? Porque a veces cuando estamos compactando, ¿no? Compactamos tanto que esta permeabilidad disminuye, pero eso es lo que pasa, o sea, de alguna manera eso es parte de la, o sea, esto es parte de la realidad, ¿no? Y es por eso que a veces esto se extiende, ¿no? Por eso, de alguna manera, todos estos efectos tienen que ser controlados, en otras palabras. Y acá se ve, pues, cuando tenemos permeabilidades diferentes, lo que le mencioné anteriormente, ¿no? Cuando hay un quiebre, por ejemplo, esto refleja esto, ¿no? Si este tiene una permeabilidad 1 y este 2, este quiebre refleja eso. Este quiebre refleja eso. Viene la línea de flujo, y qué tanto varía, bueno, va a depender del valor de la permeabilidad, ¿no? Esto fue obtenido, pues, de Bueno y Villar del año 85. Pero hay teorías que siguen siendo vigentes, ¿no? Como en este caso. Entonces acá se analiza pues los ángulos. Entonces esto es lo que realmente pasa cuando pasamos de un material de diferente permeabilidad a otro. Y qué tanto varía, como les mencioné, depende de qué tanto varía el ángulo, depende de la permeabilidad. Esto es un análisis que se hizo, ¿no? En algún momento, un proyecto. Entonces acá tenemos pues un diseño, ¿no? Un diseño de filtro. Entonces el agua prácticamente tomaba este comportamiento en el análisis y fluía hacia aquí, ¿no? Calculábamos el caudal y podíamos controlar en este caso. Ahora, acá es importante manejar pues las condiciones de contorno, ¿no? Ya como software en sí. Lo que pasa es que en realidad las condiciones de contorno tienen una teoría única, pero cada software lo maneja de diferente manera, ¿no? En este caso también es otro análisis donde acá se consideró pues una situación impermeable, ¿no? Y la línea de flujo tuvo ese comportamiento. Aquí también, ¿no? Acá es un pequeño dique inicial, un material de filtro, acá otro material, y tomaba ese comportamiento, la línea de flujo. Acá en este caso nos interesaba pues calcular el caudal aquí, porque necesitábamos ver cómo íbamos a estructurar esta estructura de captación interna. Bueno, eso es todo. Ojalá que les haya gustado. He tratado de ser un poquito didáctico y poder abarcar pues los puntos más importantes. Y en el caso tenga alguna pregunta que podamos discutir. A lo que hay cosas que son muy rescatables en esto, en este tema, que es la importancia que tiene la conformación de los materiales, ¿no? En una estructura tan importante o de una magnitud tan grande como es una estructura de contención, ¿no? Y a veces por lo general alguien dice, se me cayó la presa, ¿no? O se cayó la presa. Ah, estabilidad. Pero la estabilidad es una palabra muy grande, ¿no? La estabilidad está relacionada a fenómenos de licuación, tanto estático como dinámico. La estabilidad está relacionada pues a una mala conformación de los materiales y un comportamiento no adecuado pues de la línea de flujo. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente la inestabilidad es un resultado. Entonces, a veces se considera pues que el factor de seguridad lo es todo, ¿no? Pero realmente ustedes se dan cuenta que no. Hay desde cosas tan mínimas, desde una adecuada evaluación de permeabilidad de los materiales, desde una adecuada conformación de los materiales y finalmente desde un adecuado modelamiento numérico. Si uno, como yo comento pues siempre, ¿no? Si en las condiciones de contorno, sea cual sea el programa, si uno maneja mal las condiciones, o sea, alguien ya ha hecho excelente su diseño de filtro,
ha hecho excelente su conformación, ¿no? Ha hecho excelente su análisis de estabilidad, pero ojo, el análisis de estabilidad finalmente nosotros tenemos que captar esta línea de flujo y colocarlo en la estabilidad y recién poder correrlo, ¿no? O sea, este resultado de acá, de la línea de saturación, nosotros lo pasamos al análisis de estabilidad y ahí recién lo corremos. Entonces, hacemos el análisis. Entonces, a lo que voy es que es muy importante. O sea, por más que nosotros tengamos todo manejado, aparentemente, pero en el modelamiento hacemos una condición de contorno errada, me va a salir otra cosa. O sea, es por eso la necesidad de manejar adecuadamente las condiciones de contorno. ¿Ya? O sea, hay muchas cosas que rescatar aquí, ¿no? Desde el diseño de filtro, las condiciones de contorno ya en el análisis numérico, y saber pues todos los elementos que preceden pues a una posible falla, ¿no? A una inestabilidad de la presa. Y lo importante y saber pues que la distribución interna de los materiales no hay un estándar, ¿no? O sea, no hay un estándar. Ustedes realmente su objetivo es que el diseño de la estructura a nivel de flujo bidimensional sea el adecuado. El resto, más o menos, se va manejando el tema de la geometría, ¿no? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Sí. No, lo que pasa es que, a ver, nosotros aquí estamos considerando, a ver, esos valores de 4, de 9, ¿no? Finalmente, si tú te das cuenta, son valores exponenciales. Esos valores, finalmente, son valores teóricos, ¿no? O sea, son valores que tienen como resultado, pues, la anisotropía de los materiales, ¿no? De la permeabilidad, porque isotrópico o anisotrópico está relacionado a las permeabilidades, ¿cierto? Entonces, nosotros por lo general hacemos calculamos una permeabilidad, pues, ¿no? Una única permeabilidad, pero en campo, durante la conformación, eso va variando, ¿no? Y es por eso que a veces se hace un retroanálisis, ¿no? Con la instalación de piezómetros. Más o menos sí. O sea, más o menos sí. O sea, la cosa es que tienes que manejar el tema de la calibración con el software, ¿no? Sí, 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 sí. Hay algunos criterios que tiene el mismo software. O sea, por ejemplo, el SIP tiene unos criterios, ¿no? Hay unos ángulos que a veces les coloca 0, a veces les coloca 45. Si has manejado eso, te has podido dar cuenta. Pero realmente, pues, tiene mucho que ver con el criterio tuyo como diseñador. O sea, si tú quieres un criterio estándar, en este caso no hay un criterio estándar. El criterio es que tú vas colocando tus valores de permeabilidad, ¿no? Que es lo que te pide, en este caso, el SIP o cualquier modelo numérico de esta envergadura, ¿no? Lo calibras, definitivamente, ves qué función vas a utilizar, qué teoría vas a utilizar, ¿no? Analizas tu succión, etcétera, colocas tus materiales también, las granulometrías, y en función a eso, vas viendo cómo te va saliendo tu línea de flujo. Entonces, la más adecuada, obviamente, es la que tenga menor impacto en la presa, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ahora, un poco para complementar, yo particularmente recomiendo más el SIP, ¿no? Me gusta un poco más. Quizá hay otros pues que le gusta más el slide para este tipo pero particularmente me parece que el SIP tiene
mayores alternativas, especialmente en las condiciones de contorno, para este tipo de análisis. O sea, lo que SIP tiene alternativa A, B, C, de repente el slide tiene alternativa A y te generaliza. Pero son criterios, o sea, cada quien tiene su propio punto de vista. ¿Ok? Ok, listo. Muchas gracias. Ok, ok, muchas gracias. Hasta luego.